Te voy a hacer una pregunta. Y me gustaría que la respondieras con honestidad. Escúchala bien y responde con sinceridad. Un joven un hombre en la Primera y Segunda Guerra Mundial, podía escapar del destino de la guerra y de las circunstancias de esa época histórica. Podía escapar de ese contexto y de lo que ese contexto resulta, es decir, de una época de guerra, pues que resulta hambre, lucha, enfermedad, muerte, soledad, etcétera, etcétera, etcétera. Un joven en esa época, en la Segunda Guerra Mundial, en países en conflicto, ¿podía escapar de ese destino? ¿O estaba atrapado en ese contexto histórico y todo lo que conlleva ese contexto histórico? ¿Se podía casar y tener una buena vida? ¿Y ser feliz con su mujer y tener descendencia? ¿Tener un trabajo, tener una vida normal, etcétera, etcétera? ¿Podía? No podía. El contexto lo tenía determinado. No podía hacer nada. Su mente estaba atrapada en ese contexto. No podía pensar de otra forma que alistarse, que ideas patrióticas, que ideas de defensa, que ideas de supervivencia, etcétera, etcétera, etcétera. Estaba engranado en una máquina, en una maquinaria, en una estructura que va estructurando de arriba a abajo todo el ser de ese individuo. Y ese individuo podía decir: yo no quiero vivir esto, qué mala suerte tengo. En algún momento podría pensar eso, pero no podría escapar de la realidad que estaba viviendo. No. Tú ves los documentales y ves esa gente podía escapar de ese destino y de todo lo que conlleva ese destino. No, no podía. ¿Podía un hombre en el medievo escapar de la época de las cruzadas, de ese contexto histórico, de ese destino? ¿Podía pensar de otra manera, actuar de otra manera, vivir de otra manera, sentir de otra manera? ¿Podía hacerlo? ¿O estaba atrapado por la historia, por el presente social de ese momento? No estaba construido su subjetividad por ese contexto, de creer en Dios, de someterse a los reyes, de someterse a la vida que le tocaba vivir, a todas las demás circunstancias en cadena que vienen de vivir ese contexto. Pasar hambre, pasar enfermedades, o vivir las relaciones sentimentales de una determinada forma que ese contexto histórico era el que promovía. ¿Podía allí haber lo que ahora hay, el amor libre?
el anarquismo relacional y todas estas mierdas, podía en aquel tiempo vivirlo, pensarlo, siquiera. ¿Podía elegirlo? No. Estaba destinado a vivir ese mundo, esa vida, ese amor, esa sociedad, esa creencia, esa ciencia. Estaba destinado a eso. No podía salir de esa estructura, de esa maquinaria. Entonces, si el joven de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial no podían escapar, si el hombre y la mujer, porque la mujer tampoco podía escapar en la Edad Media de esa forma marital, de esa forma de ver a la mujer, no podían escapar. Incluso ellas pensaban así, igual que las hoy en día, las moras que ves por aquí, por España, con los trajes, con los velos y tal, no pueden escapar, están encerradas en una cultura. Ellas se creen libres. Dice, no, yo soy libre de ponerme el velo. Y digo yo, una mierda, eres libre tú. Tú estás atrapada en tu cultura. Te has lavado el cerebro. Estás atrapada en una estructura. Y tú crees que tú eliges, pero la estructura es la que dirige tu destino. Bueno, pues si en aquel momento no se podía escapar, ¿por qué ahora creemos que podemos escapar? Yo estoy viviendo, como todos vosotros, hoy en día una serie de mierdas enormes en cuestión social, en cuestión económica, en cuestión relacional, en cuestión sentimental, en cuestiones de todo tipo que son las que tocan por destino histórico. No puedo escapar. Yo quiero escapar y no puedo escapar. No puedo. Y es absurdo que yo piense que puedo escapar y que luche contra el contexto social de la misma manera que era absurdo si pensamos que aquel joven en la guerra podía escapar de la guerra. No podía escapar de la guerra. Era lo que había mundialmente. La estructura, el sol se había puesto de esa manera y no había manera de escapar del sol. Hoy en día lo mismo. No hay manera de escapar de este sistema de mierda, de estas relaciones de mierda, de esta estructura social de mierda. No hay manera de escapar. Entonces solo queda que aceptar el destino. Igual que aquel chaval en la guerra, solamente le quedaba aceptar el destino. Voy a luchar, tengo que luchar y voy a morir o voy a matar aquí. Voy a hacer esto o esto otro que el contexto y las circunstancias sociales me están empujando de manera irrevocable. No puedo hacer otra cosa. No podemos hacer otra cosa. Tenemos que aceptar que estamos en medio de una estructura bestial. Y que la soledad que vivimos, que el tormento que vivimos, que la injusticia que vivimos, que el desamor que vivimos, lo tenemos que vivir y lo vamos a vivir. En la vida, como en aquel tiempo, hay suertes, te toca la lotería y resulta que todos murieron menos uno. Igual hoy te toca la lotería. Eres el único que se escapa. Pero por lo general, el destino general de una sociedad marca a sus ciudadanos 100%.